Entonces, para, para este ejemplo, imaginemos que un propietario tiene cierta cantidad de tierra, digamos, este es el terreno que tiene, bajo su nombre, y esta persona desea poner una cerca en ese terreno, ¿no? Entonces, para esto tiene cierta cantidad de materiales, ¿no? Materiales que puede emplear para construir esta cerca. Entonces, el empresario se va a preguntar cuál es la mayor cantidad de área que yo puedo cubrir o puedo proteger con la cerca que yo quiero construir. Entonces, lo que yo quiero construir efectivamente es una cerca, digamos, que venga por acá, por acá, por acá, por acá, que cubra el área más grande posible de este terreno, ¿sí? Y bueno, la quiere construir justamente de esta forma, con ángulos rectos, ¿sí? Para el supuesto que estamos haciendo. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Esta área, ¿cómo puedo hacer que sea lo más grande posible, ¿no? Entonces, asumamos que el lado, ¿no?, tenga una base X de este lado, de esta figura que hemos planteado, y una altura Y, ¿sí? Entonces, nosotros queremos saber cuál es el empresario quiere saber cuál es la máxima área que puede cubrir con los materiales que tiene, ¿no? Y sabiendo que esa área es, si recordamos lo que vimos en el colegio, base por altura, ¿no? Sujeto a que tiene que cumplir una restricción de la cantidad de materiales, ¿no? Entonces, ¿cuántos materiales voy a usar, no? Dependiendo del largo de esta X, pero también para cubrir este otro lado, que también mide X, ¿no? Asumiendo que estos son ángulos rectos. Vamos haciendo varios supuestos por acá. Si son ángulos rectos, acá hay una X y acá hay otra, ese mismo largo, ¿no? Entonces, 2X. Más, ¿qué otra cantidad de materiales voy a necesitar? Este lado Y, pero tiene dos lados de ese mismo tamaño, ¿no? Entonces, 2Y. Por eso es que nosotros planteamos nuestra restricción de esa manera, ¿no? Esa es la cantidad de materiales que va a requerir. Entonces, ahora apliquemos esta receta, ¿sí? Esta receta para dar solución a esta maximización, ¿no?, que hemos planteado. Primero construyamos el lagrangiano. Sabemos que es la función objetivo más, siempre más, ¿no?, el multiplicador lagrangiano multiplicado por la restricción en su forma implícita. Entonces, paréntesis, en su forma implícita. Entonces ahora muchos pueden preguntar, ¿no?, ¿cuál paso a restar? ¿Paso a restar esto para este lado o este para este lado? Entonces, esto es justamente algo que nos va a servir para poder ordenarnos en ejercicios futuros. Si yo pongo aquí un signo de más, recordemos esto, si yo multiplico luego lo que pongo acá, eso va a conservar el signo que tenga el paréntesis, ¿no?, porque el más no altera los signos. Entonces, si yo paso a restar para este lado, aquí ellos van a aparecer con un signo de menos, ¿no? Entonces, digamos que lo pongo así, ¿sí? Menos 2y. Entonces, más no altera, van a seguir siendo menos. Entonces, una forma de recordar que es esto lo que yo tengo que pasar a restar es que si aquí yo los tengo aquí en positivo, luego aquí dentro del paréntesis tengo que estarle quitando con estas variables, ¿no? Aquí está el x en positivo, ahora menos el x, ¿no? Entonces recuerdo que es este lado el que tengo que pasar a restar para que se vea de esa manera, ¿sí? Pero si yo hubiera escrito el lagrangiano de esta manera, con un signo menos, que también podría haberlo hecho, entonces ahora recuérdense que aquí, dentro del paréntesis, tienen que aparecer estas variables, pero quitándoles a estas, que están en positivo. Entonces, ¿cómo hago? Ahora tendría que pasar el m a restar, ¿no? Porque de esa manera, aquí, con el menos, se volverían estos negativos y tendría que le estoy quitando de este lado, ¿sí? Ahora, lo que continuaría es que nosotros podamos escribir nuestras condiciones de primer orden, ¿sí? Entonces, para escribir, derivamos el lagrangiano que hemos planteado respecto de las variables que hemos estado definiendo, ¿no? Y también respecto
del multiplicador lagrangiano. Entonces, si derivamos respecto de x, el x aparece aquí y también aparece aquí. Entonces, bueno, antes de seguir con esto, por favor, todos pongan pausa en este momento al video y operen esto, ¿no? Encuentren los valores de x y de y que estamos planteando, ¿sí? Entonces, una vez que lo hayan hecho, imagino que ya volvieron a poner play. Deberían seguir esas instrucciones para que aprovechen un poco más esto y veremos si esos resultados que han obtenido fueron correctos, ¿sí? Si derivamos respecto de x, ¿no? Entonces quedaría aquí, ¿no? Se va acá, el x vuelve a aparecer acá, entonces sería menos, se está multiplicando por el lambda, se va el x, 2 lambda, ¿no? Y esto igual a 0, ¿no? Porque estamos encontrando justamente el x que haga eso posible. Y si hacemos lo mismo para el caso de y, sería de esta manera, ¿no? Igual a 0. Y si derivamos respecto al multiplicador lagrangiano, solamente queda nuestra restricción. Bueno, estamos usando este de acá, ¿no? Estamos usando esto para ver. Nuestra restricción, bueno, es lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, ambos resultados en ambos casos serían los mismos. Solamente quedaría nuestra restricción en su forma implícita. Entonces, sería la restricción, que hemos escrito acá, en su forma implícita, ¿sí? Igual a 0, ¿sí? Ahora nosotros podemos despejar el lambda, ¿no? Como habíamos hecho anteriormente, esto pasa a sumar y luego pasa a dividir y tendríamos esto por acá. Y también tendríamos, si hacemos lo mismo, esto pasa a sumar, luego el 2 pasa a dividir y tendríamos esto de acá, ¿sí? Entonces, si recuerdan lo que habíamos planteado por acá, ya podríamos ir viendo que efectivamente esta lambda es igual a este cociente, ¿no? En todo caso tenemos aquí los beneficios marginales divididos entre el costo marginal de conseguir uno más, ¿no? de área, ¿sí? Entonces, si nosotros igualamos esto porque los lambdas son los mismos, vamos a tener esta expresión de acá, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿no?, el beneficio marginal entre el costo marginal, este cociente, ¿no?, es igual a este otro cociente que también es igual al beneficio marginal entre el costo marginal, y eso es igual al multiplicador lagrangiano, ¿no?, el costo marginal de adquirir uno más de estos bienes X, ¿sí? Porque justamente si yo quiero adquirir uno más de este bien X, por ejemplo, uno más de este bien Y, yo necesito incurrir o adquirir dos de material más, ¿no? Porque si recuerdan que queremos ampliar, por ejemplo, la base, también tenemos que ampliar de este otro lado. Entonces, efectivamente, son dos el costo marginal de tener o querer uno más de la variable X, también uno más de la variable Y, porque por los dos lados se está incrementando, ¿sí?, en esta figura que hemos planteado. Ahora, esto, si observamos por este lado, ¿sí?, se pueden ir los dos y vamos a ver que X es igual a Y. Entonces, si nosotros tenemos que X es igual a Y, ¿esta qué figura sería? Si tiene la misma base y la misma altura, esto sería un cuadrado, ¿verdad? Entonces, usemos esa conclusión en la restricción. Ese es el método que tenemos que empezar, que siempre tenemos que emplear, ¿no? Usar estas primeras n ecuaciones para encontrar relaciones entre las variables, y una vez que tenemos esa relación entre las variables que estamos empleando, usar esa relación en la última ecuación. Y de esa manera vamos a poder despejar siempre los valores de las variables que queremos. Entonces reemplacemos, ¿no?, 2x menos 2y, pero y es igual a x. Tengo esto acá, tengo esto de esta manera, igual a 0. Entonces yo puedo concluir que x es igual a m, la cantidad de material que yo tengo, entre 4. Y también, como x es igual a y es igual a lo mismo, ¿no?, entre 4. ¿Sí? Aquí lo podemos ver más claramente. De esta manera, ¿no? Entonces tengo eso. Y también podría calcular el valor del multiplicador lagrangiano, ¿no? Porque si tengo aquí el multiplicador lagrangiano,
de esto de acá, ¿no? De estos resultados es igual a x o también igual x entre 2 o y entre 2. Entonces, si esto, cualquiera de los dos lo divido entre 2, voy a tener el valor del multiplicador lagrangiano, que vendría a ser en este caso igual a la cantidad de materiales entre 8. Entonces tengo efectivamente todo lo que necesito para poder dar solución a, a este problema. ¿Sí? Lo único que necesito es la cantidad de materiales, que es un dato que el empresario debería conocer, ¿no? Él sabe cuántos materiales tiene. Entonces, digamos que el empresario tiene efectivamente 400, no sé, 400 de material, 400 troncos, 400 metros de material, etc. Entonces, si usamos ese dato para resolver, ¿no? Que x que es igual a y, que es igual a esto acá, y el multiplicador lagrangiano, que era esto, ¿no? Considerando que nosotros tenemos 400 materiales, entonces ahora puedo encontrar las cantidades de los bienes, ¿no? De los, bueno, no de los bienes, sino de los, bueno, sí, del largo de la valla, ¿no? Que nosotros queremos construir para cubrir eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería x? Sí, sería y, serían 100. Y ahora, con eso, yo puedo responder finalmente a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa área máxima que yo quería cubrir? Si la base es 100 y la altura es 100, esa área va a ser igual a 10.000. Entonces he encontrado el área máxima del terreno que tenía el empresario, ¿sí? Que puede ser cubierta con la cantidad de materiales que tiene a su alcance, ¿sí? También puedo calcular el multiplicador lagrangiano, que vendría a ser esto acá, ¿no? 50. Entonces, ese 50, ¿qué es lo que representa? Le dimos la definición del multiplicador lagrangiano, el precio sombra, ¿no? El costo de relajar la restricción. Eso quiere decir que si yo modifico marginalmente, digamos en 1 la restricción, el área que yo voy a poder cubrir va a variar en este monto. Eso es la definición del precio sombra que le hemos dado al multiplicador lagrangiano, ¿no? Si yo relajo la restricción que yo había impuesto, ¿no? Que es yo tener 400 materiales, y eso tiene que ser igual a 2x más 2y, ¿no? Los lados de la valla. Si yo relajo esa restricción de manera marginal, el área que yo voy a poder cubrir va a variar en este tamaño. Y lo podemos confirmar, de hecho, no digamos que relajo esa restricción, no digamos que aumenta la cantidad de materiales que tengo, no digamos que ahora tengo 401. Entonces ahora voy a volver a realizar los cálculos para ver cuánto es el nuevo x, cuánto es el nuevo y, si esto es 401, ¿no? La cantidad de materiales. Porque las formas funcionales sí se mantienen, ¿no? Lo único que está variando ahora es el valor de los materiales, ¿no? Entonces, aquí sería igual aquí a 100.25, y por lo tanto el área que yo voy a poder cubrir si multiplico, ¿no? 100.25 por 100.25, aprovechen de repente esto para hacerlo a mano, porque es lo que vamos a estar viendo a lo largo del curso, va a ser 10.050.06. Entonces se dan cuenta, en comparación al área anterior que habíamos calculado, que es aproximadamente, está variando justamente en 50, ¿no? Que es justamente lo que habíamos dicho, que es el impacto que tendría la relajación marginal de la restricción. Entonces también vemos que eso se puede confirmar de esa manera, ¿sí? Con este ejemplo que hemos visto. Entonces, recapitulando, ¿no? Hemos planteado la receta general para poder optimizar, y en este caso maximizar, una función con varias variables, imponiendo una restricción, empleando el método del lagrangiano, el cual contiene al multiplicador lagrangiano. Y ese multiplicador lagrangiano, hasta el momento le hemos dado 3 definiciones cruciales. La primera definición que le dimos fue que es la variable que nos va a permitir dar solución al sistema de ecuaciones, ¿no? Lo que vimos aquí. Porque necesitamos agregar esta variable para que nosotros podamos tener la misma cantidad de ecuaciones, esta ecuación adicional a la restricción, y también necesitamos el multiplicador lagrangiano para tener la misma cantidad de variables y poder dar solución al sistema. ¿Qué sistema? Justamente este sistema, ¿no? Lo que hemos representado a través
de este ejemplo, que yo lo he podido resolver porque tenía la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Primera definición. La segunda definición que le dimos al multiplicador lagrangiano es que pudimos demostrar que este era igual al cociente entre el beneficio marginal y el costo marginal de adquirir uno más de estas variables x que estamos planteando. ¿Sí? Y lo pudimos demostrar viendo que justamente, ¿no? Si es que adquiero uno más del bien, se incrementa, en el ejemplo que estamos viendo, la satisfacción del individuo en esta cantidad, numerador, y al mismo tiempo, al adquirir uno más del bien, se incurre en un costo, ¿no? Que justamente es el precio. Entonces, por eso lo llamamos, en este contexto que estamos planteando, costo marginal. Entonces, multiplicador lagrangiano es el cociente entre el beneficio marginal y el costo marginal de todos los bienes, ¿no? Porque ese cociente es el mismo, independientemente de para qué bien yo esté haciendo el análisis, ¿no? Los numeradores o denominadores entre sí pueden ser distintos, pero ese cociente va a ser igual e igual al multiplicador lagrangiano para todos los bienes, ¿sí? Y la última definición que le dimos al multiplicador lagrangiano es que representa el precio sombra, ¿no? El costo de equivocarme al momento de asignar erróneamente o de relajar la restricción, mejor dicho, ¿no? El costo de relajar la restricción. Si yo relajo la restricción, si yo no elijo adecuadamente las cantidades de las variables que maximicen, pero adicionalmente cumplan con la restricción, lo que yo estoy queriendo optimizar va a verse afectado, ¿no? Y yo puedo calcular eso también a través del multiplicador lagrangiano, ¿no? El precio sombra. Entonces tengo esas definiciones. ¿Sí? Ahora, otro punto clave que vamos a analizar ya casi para concluir con esta lección es el tema de la dualidad. La dualidad, los principios de dualidad que vamos a estar enfrentando a lo largo del curso, ¿no? Entonces, de momento, ¿qué es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos, por ejemplo, para el caso del consumidor que hemos planteado, ¿no? El consumidor, hemos maximizado la utilidad, ¿no? La satisfacción, ¿no? El bienestar que siente el individuo, sujeto a que tenemos una restricción presupuestal, ¿no? Que es el gasto que el individuo realiza para adquirir los bienes que maximicen su utilidad. Si nosotros interpretamos cuál sería el problema dual que enfrenta el individuo, es decir, el mismo problema, pero el otro lado de la moneda, ¿no? Hacemos esta pregunta al revés, ¿no? Porque aquí nosotros nos estamos preguntando cuál es la máxima utilidad sujeto a que yo tengo que cumplir con esta restricción. Yo podría haber hecho esa pregunta al revés. Yo podría preguntarme cuál es el mínimo gasto que tiene que hacer el consumidor si es que está sujeto o ha determinado ya querer llegar a un nivel específico de utilidad. Entonces ese sería el problema dual del consumidor. Algo que vamos a ver a profundidad a lo largo del curso a medida que desarrollemos el resto de temas. Ahora, para el caso del productor, el productor también podemos expresar su problema a través del principio de la dualidad, ¿no? ¿Qué es lo que quiere un productor? Quiere, como hemos visto, maximizar o hacer que su beneficio, ¿no? Que depende de la cantidad que produce, sea el más alto posible, ¿no? Y está sujeto a una cierta forma de producir, ¿sí? Es lo que es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, pero para esta forma de producir, el individuo puede decir que incurre en un costo, ¿sí? Entonces vamos a plantearlo de esta forma mejor. Está sujeto al costo de producir esta cantidad. Está sujeto al costo de producir esta cantidad, ¿sí? Entonces tendríamos aquí el problema del productor, ¿no? Maximizar su utilidad sujeto a que tiene ciertos costos en los cuales tiene que incurrir. Ahora, si aplicamos el principio de la dualidad, ¿cómo hacemos esta pregunta al revés? Yo podría preguntar, ¿cuál es el mínimo costo en el cual tiene que incurrir el productor sujeto a que ha determinado producir de cierta manera, ¿no? O llegar a cierto nivel de producción empleando cierta tecnología, ¿no? Entonces es diferente del caso, por ejemplo, del consumidor, donde nosotros teníamos una restricción presupuestal, porque para el caso del productor, como vamos a ver más adelante, este tiene una restricción, en este caso tecnológica, o en este caso de costos, ¿no?
Entonces ese sería el problema dual, que de hecho es la misma pregunta, ¿no? Si yo quiero maximizar mi utilidad y estoy sometido a cierto nivel de costos, o cuál sería el mínimo nivel de costos para llegar a cierto nivel de producción que yo ya he determinado porque quiero llegar a un determinado nivel de satisfacción, de beneficio, ¿sí? Entonces ese es el caso del problema dual del productor, también del consumidor, como hemos visto. Entonces nosotros podemos aplicar este problema dual al ejemplo que hemos visto hace un momento para el caso del empresario que quería maximizar el área que quiere cercar de su terreno, ¿no? Apliquemos eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí nosotros habíamos planteado inicialmente el problema de cuál es la máxima área sujeta a la cantidad de materiales establecida que tiene. Una forma de hacer la pregunta, pero yo podría haber planteado la pregunta de la siguiente manera, ¿no? Yo podría preguntarme cuál es la mínima cantidad de materiales, que sabemos que la cantidad de materiales se expresa de esta forma, por los motivos que ya hemos dicho, sujeto a que yo como empresario he determinado que necesito cubrir cierto nivel específico de área, y esa área es, bueno, base por altura. Entonces el mismo problema, pero al revés, ¿no? La otra cara de la moneda, ¿no? La misma pregunta al revés. Entonces, nuevamente pongan en este momento pausa al video y vean si pueden resolver este problema. En un momento lo voy a resolver yo para que comparen sus respuestas con las que yo voy a obtener. ¿Sí? Muy bien, espero que ya lo hayan hecho. Entonces, escribimos el lagrangiano. Luego, la función objetivo, tal cual, más el multiplicador lagrangiano. Ya sabemos por qué es más, porque ya sabemos qué es lo que vamos a pasar a restar, porque ya sabemos que si aquí está en positivo, aquí tiene que aparecer en negativo esas variables. Entonces, esta es la que pasamos a restar, para que eso suceda, ¿no? Aquí está el menos con estas variables porque aquí estaban en más. Es una forma de recordarlo simplemente. Hay otras. Yo siempre usé esa. Eh, Condiciones de primer orden, ¿sí? derivo, eh, derivo respecto del multiplicador de las variables, ¿no? El lagrangiano respecto de las variables y también respecto del multiplicador lagrangiano. Y estoy encontrando justamente esas derivadas que con estas cantidades se hacen cero. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Cada una de ellas. Aquí aparece el x y aquí aparece el x, ¿no? Entonces voy a tener que así, así y así. Y también para el caso de derivando respecto de y, así, así y así. Sabemos que esto es igual a 0. Y respecto a la restricción, que solamente aparece aquí, tendríamos esto aquí de esta manera. ¿Sí? Entonces, nuevamente yo voy a usar estas ecuaciones para llegar a una relación entre las variables y usar esa relación en la restricción. Entonces, ¿a qué es igual lambda? En ambos casos, ¿no? Esto pasa a sumar, luego el otro paso a restar. En este caso va a ser así, en este caso va a ser así, ¿verdad? Eso quiere decir que esto va a ser, porque son el mismo lambda, ¿no? Iguales. De esta manera se puede ir el x, esto pasa a multiplicar, eso pasa a multiplicar, se puede ir el 2, ¿no? Eso pasa a multiplicar y esto pasa a multiplicar. Y tendría esto de nuevo, que es la misma, estamos llegando bien parecido porque es el mismo problema, ¿no? Solamente que al revés. Es un cuadrado, el área que quiere cercar, uso este dato aquí. En la restricción siempre tenemos que seguir ese orden, ¿no? Uso estas ecuaciones para encontrar una relación y esa relación la uso en la restricción. Reemplazo, eso es igual a 0, igual a menos x por, pero y es igual a x, ¿no? Entonces x por x al cuadrado. ¿Sí? Y por lo tanto voy a encontrar que si despejo aquí el x, esto pasa a sumar, x va a ser igual a el área y eso también es igual a y, porque ambos son iguales. Entonces voy a tener esa respuesta. También puedo, lo voy a poner por aquí, calcular el multiplicador lagrangiano, ¿no? Porque aquí está el lambda, ¿no? Solamente tengo que reemplazar x o y para encontrar el valor del multiplicador lagrangiano, que sería igual a así, de esta manera.
¿sí? Entonces, si yo reemplazo el valor del área que el empresario quería tener, que es la misma que el caso anterior que yo calculé, que era los 10.000 que habíamos calculado, ¿no? Son los 10.000 metros cuadrados que habíamos calculado. Si yo reemplazo aquí los 10.000 y saco la raíz cuadrada, voy a tener que x y y van a ser igual a 100, ¿no? Igual a la respuesta que había tenido inicialmente. Y también llegaría al mismo resultado, ¿sí? Entonces tendría eso. Espero que hayan podido llegar a la misma conclusión, ¿sí? Bueno, creo que entonces con esos puntos hemos visto varios temas, ¿no? Hemos llegado a entender el significado de las condiciones de primer y segundo orden, y hemos definido los valores bueno, las definiciones, mejor dicho, las definiciones e interpretaciones que le hemos dado al multiplicador lagrangiano, y hemos empleado las herramientas, ¿no?, del método de lagrangiano, el método de Lagrange, para poder dar solución a una optimización con restricciones, ¿no? Recordando siempre que siempre tenemos que usar este primer grupo de ecuaciones para encontrar una relación entre las variables, y luego usar esa relación en la última derivada para poder despejar y quedarme con las variables. Entonces, eso es lo que se quiere lograr, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos visto en esta primera sesión. Recuerden, por favor, hacer todas las consultas que sean necesarias en los comentarios de este video, que va a estar, bueno, dividido en partes, en este caso. Hagan sus comentarios, además pongan simplemente el minuto y el segundo. También compartan, si es que lo consideran necesario, más comentarios o más preguntas a través del grupo de WhatsApp que hemos creado, o a través del grupo de Facebook que hemos creado. Al respecto, sobre las otras funciones, tareas y demás que vamos a estar viendo en el curso, yo voy a usar esos canales de comunicación para hacerles llegar las indicaciones respectivas. Entonces, esa sería la primera sesión.